Estoy triste, y por este motivo no debiera escribir. Se escribe tan mal cuando el alma sufre. ¿Qué motivos, preguntas lector, hay para que don Serio esté triste, haciendo de su persona, con la seriedad y la tristeza, un juez averonicado? Muchos motivos existen, pero los más principales son 4. Primero, que desde ayer, 31 de agosto, cuento un año más en la lista de los vegetados. Digo los vegetados porque vivir en estos pueblos no es vivir, es vegetar, miserable y ruinmente, habiendo con este rebasado el número de los vividos por el Redentor de los hombres y de las mujeres. Segundo, que me temo morir en breve, puesto que esas aves de mal agüero llamadas huétigas, conste que no aludo a nadie, me persiguen diariamente, de cerca y con tenacidad, graznando su fúnebre canto, que más bien que canto de ave parece el ladrido de la raposa. Ese maldito avechucho, llamado por otro nombre lechuza, sírveme de mensajero todas las noches anunciando desde los nogales inmediatos mi llegada. Pero ¿será posible que las despreciables lechuzas anuncien mi próxima muerte? No puede ser. Conseguirían, si continúan graznando cual raposa en celo, quizá mi muerte moral, al revés que las otras gentes en las que solo muere la materia. Pero la física, la corporal, paréceme que van a tardar un rato en verla. ¿Y no comprenden los miserables pajarracos que sostienen en perseguirme día tras día, que mientras viva la materia puedo desquitarme en los seres de su raza o en ellos mismos, pues me quedan, a pesar de las muchas que he mandado a la Polonia rusa, un gran parque de municiones clase extra, con la firma de la casa y magnífica arma con la cual poder dispararlas? Tercer motivo, que no he podido asistir en los últimos 10 días más que a 3 romerías, con el apéndice de un viaje a Santander, todo ello con la mayor tristeza a causa de la persecución de las huétigas. Nada, que no puedo bailar ni un baileni en San Bartolo, ni en San Tirso, ni en San Juan degollado en Lomeña, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuarto, que en este momento está lloviendo, y con este tiempo continuado son imposibles las labores de majar, trillar y demás propias de la recolección de cereales y legumbres. Está bien que Dios castigue a estas gentes con escasas cosechas por sus muchos pecados y excesillos de la sin hueso, pero no permitir algún día de sol para secar lo poco que la cosecha representa, eso es ya, vamos, me parece que es más castigo que el que merecemos. Las huéticas. Hay muchos nombres para llamarla a la lechuza en Cantabria. Y nada, esto que hemos oído es un relato que hemos encontrado, creo que lo encontró nuestro compañero Merlín de Snocán, en un periódico que se llamaba La Voz de Liébana,
publicado hace prácticamente algo más de 100 años, en 1916 creo. Un anónimo escribió esta carta, por eso en el audio, bien leído por Toño, que está aquí a mi lado, hace mención a los lectores, ¿no? Porque esto era una cosa que se leía. Lo hemos dicho tal cual, como está, no le hemos cambiado ni una coma. Y este hombre tenía ese pesar, ¿no?, de que había oído a las lechuzas y él pensaba que se iba a morir, ¿no?, y que era un símbolo de mal agüero, de tristeza, ¿no? Aparte de la tristeza que él decía que tenía en su entorno, en el pueblo, ¿no? Fíjate que en los últimos días solo había ido a 3 romerías. Le debía ir la fiesta bastante al personaje. Sí. Y de solo ir a 3 romerías, jolín. y es de lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿no? De cómo las lechuzas, cómo los cárabos y cómo los cuervos, principalmente las lechuzas, pero bueno, estos 3 son pájaros de mal agüero que anuncian la muerte, anuncian desgracias, ¿no? Y para ello vamos a traer distintos audios de gentes de nuestros pueblos, una cosa que nos gusta hacer siempre, ¿no? Quizá deberíamos de empezar a, por ejemplo, hacer una relación de distintas maneras de llamar al animal en Cantabria, ¿no? Aparte de la lechuza, se le llama luétiga, se le llama nuétiga, nuética, nótica, nética, nétigua, nuétaba, nétoba, y a mí el que más me gusta es el de miagona, la miagona. Miagona. Sí. ¿Eso en qué zona es? Lo de la miagona no lo sé muy bien, esto lo recoge Adriano García Lomas en su libro de mitología, no lo especifica mucho, él pone ahí 2 refranes, que dice, cuando la miagona llora, coge la bruja su escoba, y dice otro, cuando la nuétiga miaga, la bruja sale de casa. Lo de miagar es por lo del ruido que hace, que ya lo hemos oído en el audio, 2 tipos de ruido, uno es el silbido este shh, que es lo típico que se suele oír, y el otro graznido que se ha sonado antes, que igual es el más espectacular, el más maligno, ¿no? Eso es lo que llaman miagar. Miagar, lo de miagar es, sí. Es ese ruido, ese graznido. Sí, eso es como más amenazador, ¿no? Sí, lo de miagar, bueno, no tengo muy claro si es el silbido o es lo otro, pero el caso es que es el ruido que hace llaman, sí, bueno, ese sería el suyar de la lechuza, pero en la cultura popular, pues miagar, y por eso la miagona, pues, y a mí me gusta mucho lo de miagona, ha caído un poco en desuso. Lo que más encontramos es nuétiga, nétiga y todo esto, ¿no? Lo tenemos recogido en distintos pueblos, ¿no? Bueno, hay que decir que antes de escuchar el primer audio, hoy vamos a hacer una cosa diferente. No vamos a decir los nombres de las personas que nos lo cuentan, porque en estos testimonios hay cierta crudeza, porque hablan de muertes de personas reales, ¿no? Entonces, bueno, algunos en los mismos audios ya se mencionan, pero vamos a decir el sitio, el pueblo, pero no vamos a decir quién lo ha contado. Claro, que es una creencia que está todavía... Está viva totalmente. Viva, ¿no? Muy, muy viva. O sea, esto es una... Y no solo en Cantabria, en más sitios. Eso es una cosa, bueno, igual estaría bien a estas alturas aclarar que está en todas las culturas del mundo, ¿no? El miedo a las lechuzas. Y ahora vamos a ir desgranando. Yo creo que vamos a escuchar el primer audio. El primer audio que está recogido en Val de San Vicente, y nos cuentan qué pasaba con una de estas lechuzas que se apoyaba en un roble por las noches. Yo me acuerdo, había una mujer vecina nuestra, se llamaba Rafaela, y tenía un roble muy grande, era una braña, y allí se decía midiaban las vacas cuando tenían mucho calor, bajaban y se metían debajo de aquella sombra. Pero por la noche iba la lechuza y cantaba en aquel roble, cantaba allí todas las noches. Y ella, aquella mujer que estaba viuda y tenía 2 mellizas y otros 2 críos, salía y a echar la lechuza de allí. Que decía que anunciaban la muerte, la lechuza, y a echarla de allí. Y que la lechuza no se iba. Claro, se iba hoy, la echaban, pero mañana volvía. Y tiró el roble para que no se posara allí la lechuza. Porque la tenía miedo. Porque decía que anunciaba la muerte. Anunciaba la muerte, ya lo hemos dicho antes, ¿no? La lechuza sobre todo. También los cárabos, como hemos dicho. En algunos sitios confunden el animal o directamente en otros sitios es el cárabo, ¿no? Claro, pero qué fuerte, ¿no? Que llegó a tirar el roble. Que estaba pensando yo. No, es que dices... Claro, sí, es que ya se apoyaba en el roble. Entonces, si me calzo el roble, ya no se apoya aquí, la muerte se la va a llevar a otro vecino y no a mí, ¿no? Claro. Yo creo que van un poco por ahí los tiros. Sí, pero hay que librarse de ella como sea. Sí.
Hombre, nosotros hemos sido testigos directos, ¿no? De cómo algunos informantes se percibía el miedo real y estar convencidos de que han perdido algún familiar y en muchos casos muy cercano, porque la noche anterior o las noches anteriores estaba la lechuza sullando por allí y ojo, ¿eh? Hay que decir que, como hemos dicho antes, esto es una cosa que viene de antiguo. Ya en los libros sagrados antiguos había escenas y hay párrafos enteros donde pues está vinculada a la lechuza a la destrucción y a las desgracias, ¿no? Es todo este tipo de cosas. De hecho, en todas las prescripciones que Dios le dio a Moisés, una de las cosas que le dijo es que no se podía comer. Este animal no se puede comer. Es un animal impuro. Ajá. Es una de las cosas que... O sea, ya desde la Biblia viene Sí, todo sí, esto. sí. Bueno, esto, mi teoría es que es muchísimo Anterior. más antiguo, es muy atávico. Esto es una cosa ancestral de narices, porque como iremos viendo lo hay en distintos pueblos, ¿no? También es verdad que hay algunos bestiarios de estos que son más cercanos igual a la Edad Media, ¿no? O algunos más antiguos quizá, que ya te decían que es que este animal, uno de los motivos por los que la gente le tiene este reparo, porque es un animal nocturno. Y al ser nocturno, vinculan que es porque rechaza a Cristo. Claro. Bueno, es tradición oral. Sí, no bueno, deja que la noche siempre se ha señalado un poco como el mal, ¿no? Eso en el es, mundo. Eso es. Vamos a pasar al siguiente audio y esta vez nos vamos a la Vega de Paz y vamos a escuchar como otra mujer fue testiga de una muerte que ella asocia a la lechuza, ¿no? 2 días antes de matarse mi yerno, era un viernes, y no casi había gente por allí, ahí donde yo estoy, y la lechuza en los arbustos aquellos, que no callaba, unas cosas hacía, y yo eso ya lo había oído, porque a mi madre cuando se le murieron 2 cuñadas, las navarras, murieron muy jóvenes, dice que estaban ellos en la Avellanosa, un sitio que se llama la Avellanosa, y que la lechuza no cayó toda la noche en una cajilla, y otro día mañana la noticia, que era muy joven, la cuñada, se murieron 2. Pero yo, visto por mí, me mató un yerno. ¿Y no hace tantos años? ¿Qué años hace? 5 años. 5 años. ¿Y sentiste esa Y lechuza? se mató el domingo. Ajá. Y decían que... Viernes a la noche, la lechuza no... Yo se lo dije una vez a Gema, que a la otra no se lo he dicho, yo que la lechuza no... Y me dice mi hija, ay mamá, es que tienes cosas. Digo, bueno... Pero lo que hizo por la tarde, por la anochecer era... Si coincide. Y Consuelo la de Juan siempre lo decía. Y se ponía a la ventana y uy, esa luego cae. Siempre le oía la lechuza, eso sí. Pues un testimonio más, ¿no? De ese miedo atávico a... Es que lo recuerdo perfectamente como lo contaba. Sí, que estabas tú, es verdad. Sí, y la expresión de su cara lo decía todo. Se emocionaba la mujer, Sí, se emocionaba. La dio un poco de reparo contarlo, por si acaso igual quizá alguno pudiese pensar que era demasiado supersticiosa, pero es que allí más o menos todo el mundo pensaba lo mismo, ¿no? Sí, sí. Desde Y luego. había ese día, además, es que fue una encuesta masiva que hicimos en casa de Gustavo Cotera, en Rudagüera. Había mucha gente de distintos pueblos de Cantabria, ¿no? Y todos comentaban esto, ¿no? Bueno, pues como hemos dicho antes, ya fíjate, desde los tiempos de los romanos se pensaba que las lechuzas entraban en las casas, entraban en los cementerios, entraban en las iglesias, bueno, y más para acá en el tiempo, ¿no? Ya desde la Edad Media, y siempre estaban vinculadas, por ejemplo, a estos sitios como los cementerios tan tétricos según para quién, porque es que ellas en realidad entraban a las iglesias o a las capillas porque para chupar el aceite, para beberse el aceite por el que se encendían, se daba luz antiguamente, ¿no? Entonces quizá eso ha hecho vincularlas a cementerios y a cosas relacionadas con la muerte, pero ya digo que viene desde la época de los romanos, ¿no? De hecho ya los mismos romanos explicaban algunos de los historiadores que nos han dado, que han sido unos cuantos, ¿no? Pues que las lechuzas eran mujeres que se convertían en lechuza, brujas, por decirlo de alguna manera. Y hay que decir que eso es una de las creencias más fuertes de Cantabria, ¿no? Que las brujas cántabras se pueden convertir en lechuzas, echándose ciertos ungüentos, o se convertían en este ave y iban volando hasta Cerneula o otros pueblos donde hacían sus aquelarres, ¿no?
O sea, que muchas veces lo que creerían era que la lechuza era la propia bruja, o sea, Sí. que no anunciaba la muerte, sino que muchas veces Sí. igual hasta la propia lechuza te mataba. Exactamente, es que está todo muy entremezclado, ¿no? Entonces, hombre, lo más recogido en nuestra cultura popular, en nuestra mitología, en nuestras leyendas, es que es, digamos, una anunciadora de la muerte. Bueno, sí. Pero claro, cuando entramos ya en el terreno brujeril, pues obviamente Sí, es sí a se lo que podía. acabas de decir. Si se Sí. podían transformar, pues ya no Exactamente. era un animal que anunciaba, era una Exactamente. persona. Esto está, pues eso ya digo, que viene de tiempos ancestrales, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque lo hay por todo el mundo. Vamos a seguir escuchando audios y ahora nos vamos a ir a Casar de Periedo y ahí nos contaron esto. Entonces de Alcarago. En mi casa había unos nogales Sí. y mi padre pues cayó en la cama de aquello que murió y decía, Juan y María, dice, mira cómo canta la lechuza Alcarago. Sí, ¿no? guarda. Mira cómo canta. Y oye, fue allí a cantar, estaba a la ventana, nada más pasar la cambera y fue allí a cantar. Y de aquella se murió mi padre. Es que claro, están contando cosas muy de personas muy cercanas, muy su cercanas. padre, su padre. Entonces, y tenemos, a ver, hemos hecho una selección de audios, pero tenemos más. O sea, el tema este de la lechuza como portadora de muerte es una cosa que, vamos, siguen diciéndolo. Y sigue diciéndolo gente joven, ¿eh? Y hay algunos que el por si acaso. Bueno, yo igual no creo, pero por si acaso. Lo has escuchado toda la vida. Sí, sí. Hombre, también es verdad que lechuzas llevamos oyendo toda la vida, sobre todo en el ámbito rural, y obviamente, pues, estos son creencias populares. Pero es cierto No. que yo lo he comentado alguna vez, que yo tengo una amiga que vive aquí en Santander desde hace muchísimos años. Ella es de Liébana y dice, algún día comentándose, dice que todavía ella no es capaz de oír el ruido de la lechuza sin sentir un estremecimiento. Claro. Hombre, si te lo cuentan desde pequeño, Claro. pero... Es que lo vas mamando desde pequeño. Entonces, Claro, es normal que es algo que tengas- se te queda metido dentro. Es un miedo y seguramente se lo trasladará a sus hijos. Pues sí. Ya lo que voy, que igual también como es un sonido tan habitual, yo creo, en el campo, ¿no? Y en la zona rural, y antes como el índice de mortalidad de la zona rural era bastante elevado, Sí. claro, la coincidencia de que cantase una Es lechuza enorme, y efectivamente. muriese una persona esa noche era muy alto. Pero claro, es que sí, efectivamente, si nos ponemos en ese plan, lógicamente, la lógica Sí. te dice eso, ¿no? Tienes que pensar eso y además es una realidad. Pero claro, es que ya en el antiguo Egipto la lechuza simbolizaba la muerte, la noche y el frío. ¿De Bien. acuerdo? En China el búho, bueno, aquí búhos tenemos, pero menos, anunciaba calamidades. Claro, es que al final todo esto viene de tantos siglos atrás. Sí. Y en todas las culturas que dices, ¿dónde está el inicio de todo esto? Nos vamos a la prehistoria directamente. Nos vamos muy atrás. Por ejemplo, mira, un tema que a mí me gusta mucho, las culturas precolombinas y todavía las preincaicas o las preaztecas, ¿no? En el antiguo México la lechuza estaba consagrada al dios de la lluvia y los aztecas pues pensaban que era una criatura demoníaca, nocturna y que traía, pues eso, mal presagio. La cultura chimú, que para mí es una de las más importantes preincaicas, en Perú también lo mismo. Han encontrado muchos vestigios de que la lechuza era un ser maligno, ¿no? De hecho, estaba en algunos puñales con los que hacían los sacrificios, estaban coronados con la imagen Del búho. del búho y de la lechuza, ¿no? Curioso. Los mayas, en Centroamérica, ¿no? Los señores del inframundo encargaron a las lechuzas cuidar un campo con árboles floridos para que no se robasen las flores. O sea, nuevamente las lechuzas. Los náhuatls, que también es una cultura importante, ¿no? Preincaica. La lechuza, al igual que los búhos, también lo consideraban de mal agüero y mensajera del señor del inframundo. Y cuando la oían chillar, en este caso pues el graznido este peculiar, significaba que alguien había de morir o de enfermar. Sobre todo si lo hacía 2 o 3 veces sobre el techo de la casa. Estamos hablando de culturas precolombinas y son exactas a las nuestras europeas. Sí, que ahí ya no cabe eso de que se pueda transmitir el conocimiento. Claro, por eso digo yo que, madre mía, mira, Argentina. Hay una zona concreta de Argentina donde es una divinidad maligna y se representa con un lechuzón gigante, con unas garras y un pico enorme, ¿no? Yo creo que la clave que le has dado tú antes cuando dices es un animal nocturno. Y la noche, Sí. claro, la noche para nosotros, urbanitas, incluso a la gente que no es pueblos hoy en día, la noche no es lo que era antes. Ahora es fiesta. Claro, y la noche ahora hay luz.
antes la noche era la oscuridad completa. Y el peligro. Y el peligro, y él no sabe lo que tenías dos palmos delante. Y te encontrabas con este ser que con absoluta desprecio a todos los peligros volaba de forma mágica, esquivando todo tipo de peligros. Y claro, no podías más que pensar qué poderes tiene, es el amo de esta oscuridad. Entonces, tiene sentido que se identifique enseguida con algo maligno, con el dominio de la oscuridad frente a la luz. Yo creo que aparte también casi todos los animales nocturnos de una manera están considerados siempre como malignos. No te vas allá a los gatos. Al menos sospechosos, siempre son sospechosos. Los gatos también siempre son mal rollo, siempre dicen, da mal rollo. Todos ellos mágicos, son siempre mágicos. Todos vinculados con las brujas. Claro. Las brujas también se supone que actúan de noche, ¿no? O sea, más brujas, que de día. Nuestros vampiros. Sí, pero es curiosísimo eso que has comentado de esas culturas precolombinas a 8.000 kilómetros o 10.000 kilómetros de aquí. Sí. O la egipcia o la china. Claro. Pero las precolombinas igual impresionan un poco más porque siempre los hemos tenido como aislados ahí. Claro, porque da la impresión de que igual el aislamiento es mayor, que dices, pues egipcio, han podido heredar de los egipcios a los griegos, de los griegos a los romanos, tal. Pero claro. Bueno, es que hay que decir que en Europa desconocemos muchísimo las culturas precolombinas o anteriores o sea, preincaicas o preaztecas, ¿no? Las desconocemos mucho, están muy, muy, muy avanzados. Se podría decir que algunos eran urbanitas también, ¿eh? Sí, claro. Sobre todo en las grandes ciudades que hubo en México, ¿no? Sí. Que todavía se conservan algunas, y las que se están encontrando, incluso ciudades dentro de la Amazonía, ¿no? O sea que aquella cultura era impresionante, ¿no? En algunos aspectos muy superiores a la cultura, en algunos, no digo todos, superiores a los europeos, y les conocemos muy por encima. Sí. Entonces, claro, al final hablamos de estas cosas con poco conocimiento, ¿no? Y te pones a indagar un poquillo en ello y te llevas estas sorpresas, claro, de cómo estas culturas se parecen tanto a muchas cosas, en algunos aspectos, en las europeas y de otras partes del mundo, con lo cual en la antigüedad ha tenido que haber una conexión, ¿no? De alguna un sustrato común. Sí, un sustrato común ahí Bueno, es ese misterio, ¿no? De por qué siempre están iguales muchos puntos de todas las civilizaciones del mundo, y eso siempre ha sido ese tabú un poco de donde se apoya mucha gente de la conspiración, ¿no? Como estos hacían lo mismo que nosotros, por narices ha habido un tercero que les ha ayudado. Sí, cuando en realidad esta gente estaba más avanzada de lo que presuponíamos, viajaban más de lo que suponíamos y jolín. Sí, eso lo hemos comentado alguna vez, ¿verdad? Sí. Estamos convencidos de que las comunicaciones, sobre todo por mar, eran más habituales de lo que pensamos. Sí. Y hoy en día la historia, la antropología, la que no tiene prejuicios, está avanzando mucho en estas cosas, ¿no? Y sobre todo en el tema concreto de América, Centroamérica y Sudamérica, y Norteamérica, están descubriendo unas cosas increíbles que echan por tierra muchísimas teorías que llevamos años escuchándolas una tras de otra. Pero ese es otro tema, no nos vamos a desviar. Es verdad, estamos desviando. Vamos al siguiente audio, y esta vez nos vamos a Tresviso a ver qué nos contaban del tema de estos pájaros. No, a mí no me gusta nada. ¿Por qué? Porque un año estaba sentada delante de casa y sentí la lechuza ahí. Me cago yo. No se me olvida. Hace 3 noches que la sentí yo. Bueno, pues aquella noche estaba sentada yo delante de casa y la lechuza estaba ahí. Y al otro día por la mañana se había muerto la tía Brígida, Mauricia. Cuando sonaba cuando sonaba la lechuza, a otro día de la mañana ya había algunos muertos. Más testimonios. Sí, es que dice que es matemático, o sea, canta la lechuza, al día siguiente, uno que ha muerto. Es matemático, no falla. Sí, hombre, no faltan testimonios de gente que dice, pues yo la he oído muchas veces y aquí estoy, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos hablando, lo recordamos, a riesgo de parecer reiterativos, pero es cultura popular, tradición oral, costumbres milenarias, que como vemos no son solo de Cantabria, de todo el mundo, ¿no? Una cosa que sí me ha llamado la atención, que viene de atrás, de la época de Roma, y esto lo comentamos en otro programa, del tema de crucificar las lechuzas, que por lo visto se hacía en Cantabria. Yo no he encontrado nada en Cantabria, ningún testimonio, lo que no significa que no existiese esta costumbre, pero sí es verdad que los romanos lo hacían. Cogían a las lechuzas y cuando después de oírlas cantar las crucificaban en la puerta,
como si fuese un Cristo colgado de una cruz, y las clavaban a las puertas un poquitín para paliar ese efecto de muerte, ¿no? Como contrarrestar ese anuncio de muerte, ¿no? Entonces me llama la atención, ¿no? Porque, bueno, hay gente que asegura que en nuestros pueblos, ¿no? Sobre todo la cordillera cantábrica, Asturias, León, Cantabria, se hacía esto. Nosotros no lo hemos encontrado, pero no sería nada raro si ya los romanos lo hacían, ¿eh? Uh-huh. Seguimos con otro testimonio y esta vez nos vamos para una zona más central de Cantabria, nos vamos a Cayón y allí nos cuentan también lechuzas. ¿Tiene algún nombre? Ay, la lechuza es muy criminal, ¿eh? Cuéntanos. ¿Sí? La lechuza... ¿Cómo se le llama? El cárabo es un pájaro, creo que muy chiquitín. Sí. Pero te da un respeto, ¿verdad? Cuando cantas, si ya has oído. Pero la lechuza, creo que no es bueno que te cante cerca de casa, ¿eh? ¿Por qué? Pero no lo sé por qué. Porque dices que te va a toda la vida. O sea, siendo yo niña, cantaba la lechuza por aquí y ella se ponía malísima. ¿Por qué? Y había que echar la lechuza que marchase por otro lado. ¿Pero por qué? ¿Qué tenías miedo de qué? Pues a que pudiera pasar algo con los hijos o conmigo, el ganado o algo. La lechuza no la quiere nadie. Y yo digo, pues es un pájaro que tendrá que cantar. Ahora yo no me explico. Pero como muy mal augurio, ¿sabes? Pero de siempre, porque la ponían disparada. Es el peor, vamos, al bicho que yo creo que gente que de atrás y eso sí, que no quieren. Bueno, otras de las cosas que se decían de las lechuzas, que eran las brujas transformadas, es que entraban a las casas y le chupaban la sangre a los niños. También le chupan la sangre a los ganados, le chupan la sangre a todo Cristo. Es una de las cosas que se decía, ¿no? Que la lechuza podía hacer eso, pero sí es que era una bruja que estaba detrás de ello, ¿no? A mí personalmente las lechuzas es un animal que me encanta, es de los que más me gusta del reino animal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo he tenido la suerte, bueno, cualquiera que se mueva un mínimo por el ámbito rural acaba viendo unas y son muy habituales, muy frecuentes. Y verlas por la noche, con esa majestad que tienen volando, ese color blanco que tienen, ¿no? en la cara y en el cuerpo, para mí es un pájaro diferente, la verdad es que me encanta, un ave, ¿no? Y que te pase por encima casi rozando el pelo y luego oigas el shhh famoso de... No me extraña que este animal se haya convertido en algo mitológico, porque es que tiene algo especial, ¿eh? Tiene todo para ser algo mitológico. Sí. Vamos, seguimos avanzando, volvemos a Tresviso y nos cuentan un audio más sobre el tema de las lechuzas. Yo me recuerdo también de todo eso de cuando cuando el difunto Manuel dice que había estado como 2 noches o 3 cantando aquí en la raya, y después en aquellos días se ahogó el difunto Manuel. Sí, y cuando mis abuelos también... Yo lo he oído muchas veces y así yo te digo que yo hoy la escucho y me da... Y a mí me da repelús. No es que vas a pensar, pero siempre piensas. Sí. Bueno, aquí encontramos el mismo testimonio que en las culturas precolombinas, ¿no? 2 o 3 noches. Es que es lo mismo. Pero han dicho lo que tú has dicho antes, que yo es que no crea esto. No, yo es que no es que me lo crea, pero por si acaso. Tampoco me da mal rollo y... No cuesta mucho. Y... no cuesta, sí. Impone cierto respeto, ¿no? Mucho respeto, incluso a los que no creen en ello y tal, dicen, bueno, yo esto no me lo creo, pero sí que les da cierto respeto. Y bueno, pues cuando está una lechuza sullando varios días seguidos en un punto, se mosquean un poquito. Voy a empezar a mosquear yo también, es un día, me pasa eso. Después, vivimos en la urbe y pocas quedan. Pocas quedan, sí. O sea, alguna bruja tenemos, pero lechuzas pocas ya. Hay que decir, ya para ir acabando, ¿no? la sección de Cantabria Pagana, que no siempre son las lechuzas, a veces son el cárabo, como hemos visto, a veces la gente les confunde, y otras veces, ya lo encontramos mucho menos en la tradición oral, son los cuervos.
Los cuervos. Los cuervos como pájaro de mal agüero y anunciador de muerte también. Esto también está muy vinculado en las mitologías nórdicas, ¿no? De Europa y tal. Y fue precisamente en Tresviso donde nos contaron un caso, además muy fuerte, ¿no? De un niño que murió, ¿no? Por oír los graznidos de los cuervos que estaban a su ventana, creo. Vamos a escucharlo. Y los cuervos también. Los cuervos también lo sacan, ¿eh? Cuando se murió el crío de Amparo, toda la noche estuvo en los burdeos los pájaros. Y el crío en la cama y que llamaba a la madre, que le decía, ¿pero qué suena? Nada, hombre, que se duérmite. Y que no callaba el crío, que no se dormía. El que se mató allí abajo, en Contreras Cruz. Y venga, que no callaba el crío, y los cuervos allí se vinieron a juntar a casa. Y otro día se mató. ¿Que fue verdad eso? Sí. Un testimonio duro, ¿eh? Sí. Sí. A ver, sacado de contexto, pues no, pero sí, es duro. Porque, claro, te están contando una cosa pues de nada menos que un niño, ¿no? Que se ha muerto porque estaban los cuervos allí graznando a la ventana. Bueno, ya saben nuestros oyentes que nosotros no entramos a valorar las creencias de nadie, simplemente nos gusta reflejar, ¿no? nuestra tradición, nuestro patrimonio, porque es patrimonio. Y además nos gusta que lo cuenten la gente de los pueblos y nos gusta darles esa presencia, cosa que cada vez se hace menos en las radios y nosotros lo estamos reivindicando aquí y tenemos la suerte de poder hacerlo con tiempo, ¿no? A mí me queda poco por añadir a esto. Esperemos que los oyentes, pues bueno, a la gente más del entorno rural no le va a sorprender lo que han oído aquí. Claro. Habrán oído mil historias muy similares, pero la gente pues de las ciudades o que no... Yo lo desconocía por completo, por lo que me habéis contado vosotros, pero si no, es un tema que nunca hubiera descubierto. Pues mira, es una cosa muy importante dentro de la mitología y la cultura oral de Cantabria. Bueno, como vemos de todo el mundo, pues como nosotros hacemos hincapié en lo nuestro, pues de Cantabria, ¿no? Y bueno, esperemos que le haya gustado a los oyentes. No sé si queréis comentar alguna cosa de esto. No, yo, a pesar de que lo conozco, me sigo sorprendiendo cada vez que veo un testimonio de estos. Por la potencia por la sinceridad y porque en algunos de los casos que estaba yo presente cuando hicimos las grabaciones, se te queda grabada esa mirada de las personas que lo cuentan, que refleja el miedo y el temor ancestral, o sea, un temor como atávico a esas cosas, o sea, que sobrenatural, algo sobrenatural, algo que no es un temor de algo normal, es decir, no, cuidado, es que esto no lo encontramos, es algo muy superior a nosotros y eso es que sí que te impacta al final, ¿no? Y pasan este tema y en otros temas relacionados con algunos mitos, leyendas o creencias mágicas, ¿no? Que encontramos en Cantabria y que iremos desgranando aquí siempre que podamos y tengamos testimonios de la gente, ¿no? Bueno, pues nada más, vamos a pasar al siguiente tema y seguimos el rumbo.